características son, tienen personajes, narrador, tienen personajes y Ya, tienen un narrador. ya, No. muy bien, Tomás. Tú me dices que una de las características de los cuentos es que presentan personajes y tienen narrador, ¿ya? ¿Y por qué será que tienen personajes y tienen narrador? Narrar la historia. Narrar la historia. Claro, correcto, ¿cierto? Porque el narrador es quien narra la historia y los personajes son los que le dan vida a ella. Como el cuento es un texto Porque narrativo, los narradores pueden tener distintas personas, como segunda persona, tercera persona. claro, o sea, va a depender de cómo nos cuenta la historia que lo vamos a clasificar. Muy bien, Tomás, excelente tu participación. Y así como nos decía Tomás, una de las características es que cuentan con personajes y narrador. ¿Por qué? Porque todos los textos narrativos, ya sea cuentos, mitos, leyendas, microcuentos, novelas, etcétera, siempre van a contar con estas mismas características: la presencia de personajes y narrador según su clasificación. A ver, aquí Martín González me dice, un cuento tiene personajes, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Muy bien, Martín, que eso pertenece a la estructura. Eh, ya, el narrador es quien cuenta, quien narra el cuento, me dice, y los personajes crean y le dan vida a la historia. Ya, aquí, Martín, para que no se confundan, los personajes no son los que crean la historia. Los personajes son los que van realizando las acciones dentro del relato. Pero quien crea la historia es el autor, ¿ya? Para que no se confundan. Pero súper bien, chiquillos. A ver, ¿qué más recuerdan? ¿Han leído algún cuento ustedes? ¿O de qué tipo de cuentos han leído? Ya bien, Anastasia, me dice, los cuentos son ficticios. Súper bien, Anastasia. Excelente. Sabemos que son ficticios, nos cuentan historias totalmente imaginarias. Ya, y yo les contaba anteriormente cuando estuvimos en clases presenciales que sí pueden estar basadas o tener elementos reales, pero siempre va a ser algo ficticio, imaginario. ¿Ya? Súper bien. ¿Quién más? ¿Algún otro aporte? Cuéntenme, pues, chiquillos, no sé, ¿qué cuentos han leído? Aquí yo tengo algunos ejemplos. ¿Ustedes han leído otro tipo de cuentos? A lo mejor no de esto. Pueden ser a lo mejor cuentos de misterio, cuentos de amor. Yo creo que todos alguna vez han leído, no sé, La Caperucita Roja, aquí aparecen Los Tres Cerditos, que son cuentos infantiles, pero en realidad son muy fáciles de poder entender y de poder también identificar cada uno de estos elementos. Pero ahora sí. Ah, Ulises me dice, yo leí Tres Casos Misteriosos. Creo que así se llama el cuento. Mira, Ulises, mira, 13 casos misteriosos. Ese Ulises, ¿de qué se trataba más o menos? Ah, pero me dice, es mi libro favorito, ya. Ya, Martín, aquí hay una diferencia, porque los dos justo me están hablando. Hay una diferencia entre el cuento y un libro, ¿ya? Porque un cuento aquí les voy a decir y vamos a ver por qué se caracteriza, ya que no es lo mismo que una novela, que no es lo mismo. Ah, sí, es un cuento. Es que Un secreto en la ventana, Martín, es un libro, no es un cuento, ¿ya? A ver, y Ulises me dice, se trata de 13 casos diferentes, pero son casos de misterio, Ulises. Cada uno, a lo mejor es un libro que cada uno tiene un cuento de casos diferentes. A ver si me pudiese levantar la mano y escucharte, sería ideal.
porque así los puedo entender mucho mejor, pues, chiquillos. Y a ver, Tomás me está levantando la manito. Ahí me Ya, hizo Tomás. la característica que tiene los cuentos, que tiene pocos personajes. Claro, sí tiene pocos personajes. ¿Por qué? Porque es un relato reducido. Como es cortito, no puede tener mucha cantidad de personajes. Súper bien, Tomás. Bien, bien. A ver, vamos con lo último y avanzo. A ver, se trata de que el lector tiene que resolver qué fue el cumpleaños. ¡Ah, qué interesantes son de misterio! Y mira, qué interesante, Ulises, porque justo lo que nosotros vamos a comenzar a ver tiene relación con esos tipos de cuentos. Y al final hay uno que a lo mejor en la actividad te va a interesar, ¿ya? Que es el que tenían ustedes en la actividad que subí en la clase de ayer, ¿ya? Vamos entonces rebobinando y con todo lo que ustedes me dijeron que estaba súper bien, tenemos que tener y vamos a ir recordando, tener en cuenta que el cuento muy bien, Benjamín Valverde, súper, excelente, tiene un punto de quiebre. Y ahí les voy a ir uniendo, aparte de lo que aparece aquí, con lo que ustedes me van diciendo, ¿ya? El cuento chiquito es un relato breve, escrito en prosa, a diferencia del poema, ¿cierto? Ustedes saben que se escribe de margen a margen el cuento. De un carácter ficticio, como nos decía la compañera, cuyo punto de partida es la realidad. ¿Ya? Aquí eso tienen que tenerlo claro, que yo se lo he explicado. Hay hechos, hay situaciones a lo mejor basadas en la realidad, hay personajes a lo mejor que yo los puedo asociar a la realidad, pero es todo un mundo ficticio, ¿ya? Suelen tener pocos personajes, como me decía Tomás, y se enfoca en un momento, un suceso o una acción significativa para que los lectores reflexionen, elaboren y supongan todo lo demás. ¿Ya? Esto es clave, o sea, el cuento es un relato breve, ficticio, que tiene pocos personajes y que tiene una acción significativa para que nosotros nos haga reflexionar. ¿Ya? ¿Y qué es una prosa? Lo dije anteriormente, una estructura, una forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos y no está sujeta como el verso a medida y cadencias determinadas. O sea, es una estructura formada que nosotros escribimos naturalmente, ya desde que nosotros empezamos a escribir siempre lo hacemos en prosa, ya no en verso. Después nos enseñan a escribir en verso. Y como me decía Benjamín Valverde, sí hay un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque aparece en el cuento igual un problema, aparece una situación conflictiva, que hay un punto de inflexión, hay un punto de quiebre, hay una tensión, que después se va a desarrollar y resolver. Así que muy buenos los aportes, chiquillos. Y la acción, ¿ya? La acción es la presentación de sucesos que establecen un conflicto o un problema, que aquí está lo que yo les estaba explicando junto con lo que dijo Benjamín, ¿ya? Dentro del cuento, al igual que todos los textos narrativos, siempre hay un problema, un conflicto. ¿Y cómo yo lo puedo determinar? Con la pregunta ¿qué pasó? Al responder esta pregunta, me voy a dar cuenta cuál es el suceso central que servirá de presentación, que es el interés de la acción. ¿Ya? Cada vez que yo necesite saber cuál es el problema del cuento, cuando usted a lo mejor en una evaluación, en alguna guía le digo, ¿cuál es el conflicto de la historia? Ustedes tienen que preguntar, ¿qué pasó? Y la respuesta es el conflicto o problema, ¿ya? Y hay dos tipos de acciones. Está la acción interna, cuando ocurre en la mente de los personajes, pensamientos, emociones, frustraciones o sueños, que el problema es más que todo interno de los personajes. Y hay una acción externa, cuando ocurre en todo el mundo exterior, con otros personajes, con el medio ambiente, con un sistema, ya sea político, religioso, social. O sea, tengo dos tipos de acciones, chiquillos. La primera acción es la interna, que tiene que ver con un problema interno de los personajes, y por otro lado, tengo la acción externa, que puede a lo mejor
suceder un problema, un conflicto entre dos personajes, más personajes, a lo mejor con un sistema político, con el sistema religioso, pero tiene que ver con el ambiente, no con algo personal, ¿ya? Esos son los dos tipos de acciones que podemos encontrar. Si se fijan, todo esto nosotros ya lo hemos visto, pero vamos avanzando, vamos agregando un poquito más de contenidos para completar y complementar la información que ya ustedes tenían, ¿ya? Y el aprendizaje previo. También tenemos los personajes, ustedes ya se lo saben, están aprendidos, ¿cierto? Que los personajes responden a las preguntas ¿quiénes? ¿Quiénes son los que participan en la historia, en el relato? Y tengo, por un lado, al protagonista, ya personaje principal, ¿cierto? Que es el personaje de mayor relevancia en la historia. Por otro lado, tengo al antagonista que se opone, ¿cierto?, al protagonista, personajes secundarios que sirven, ¿cierto?, de contrapunto al primero. Con ellos nos acercamos más al personaje central. Ya el personaje secundario, ustedes saben que es el que acompaña generalmente al protagonista o personaje principal. Siempre está ahí desde el inicio hasta el final, y por lo general, al igual que él, hasta que logre su objetivo, ¿ya? Y después tenemos estos otros personajes que ustedes ya los conocen, ¿cierto? Que son los personajes estáticos y dinámicos. Y a ver, ¿quién me podría decir cuál es la diferencia entre estos dos? Nosotros los vimos en las clases anteriores, los trabajamos, ya están aprendidos. A ver, Benjamín. Aló, Miss. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Mire usted. Qué bueno, bien también, Benja. ¿Cómo estuvo la semana del 18? Bien, en casa no. En casita, como corresponde, disfrutando con la familia, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ah, qué bueno. Ya pues, Benjamín, respóndame Eh, la pregunta. los estáticos eran los personajes que no cambian en la historia, que quedan. eh, o sea, no cambian en la historia. Los dinámicos son los que cambian, me parece. ¿Ya? Son ¿Qué modificables. cambian? ¿Qué Su es lo que cambia? actitud Muy bien, Benja. Súper son bien. cambiantes. Ya, súper bien, excelente, Benjamín, tu respuesta. Los personajes estáticos son los que siempre, como me dices tú, su conducta es igual durante la historia, de principio a final, no cambia. Y los dinámicos, todo lo contrario, van a ir cambiando su actitud, su conducta a lo largo de la historia del relato. Súper bien, Benja, te felicito, excelente tu respuesta. Bien, chiquillo, yo aquí, yo sabía que me iban a responder y me alegra porque veo que está el aprendizaje adquirido. A ver, aquí en el chat también, súper. Bien Anastasia, bien Ulises, bien. Aprendizaje correctísimo para ustedes. Y después tengo estos dos, miren, que son nuevos para ustedes, así que mucha atención. Los personajes siluetas, no sé si los han escuchado, ya, pero nosotros por lo menos no lo habíamos visto, así que incorpórenlo, saquenle pantallazo a esto, tomen apuntes porque son súper importantes. Estos personajes son de muy poca participación, ¿ya? Son una especie de personajes que entran y salen rápidamente y por lo general representan una reflexión particular. Son personajes que pueden aparecer una, dos veces, pero son claves dentro de la historia. Y con esta definición que yo le acabo de decir, ¿a qué personajes se parecen? Estamos hablando que entran, salen rápidamente y que representan una reflexión. Acuérdense que nosotros teníamos igual los personajes principales, secundarios, y habían otros que aparecían de vez en cuando en la historia solamente. ¿Quién se anota? ¿Quién se anota?
Ya, parece que no, a ver aquí. Ya, sí, chiquillos, sí. Tienen una similitud con ese tipo de personajes, pero recuerden que ya por lo general no aparecen en los textos como personajes terciarios, sino que ahora los encontramos más que nada como personajes incidentales, ¿ya? Es muy difícil que en una prueba a ustedes les aparezca como personajes terciarios. Siempre le van a aparecer personajes principales, secundarios, incidental, y me alegra mucho que tengan el aprendizaje adquirido de lo estático y dinámicos, porque aparecen mucho en distintas evaluaciones. Estoy hablando en evaluaciones estandarizadas, ¿ya? Pero estos tipos de personajes, los siluetas, se parecen a los personajes incidentales, porque aparecen una, dos veces, súper poquito, pero además representan o ayudan al personaje a hacer una reflexión. Son como ese personaje que aparece una vez, pero a lo mejor va a ayudar a este personaje a reflexionar, a que cambie a lo mejor su accionar, se arrepienta de algo, ¿ya? O le deja una enseñanza. Esos son estos tipos de personajes siluetas. Y después los personajes símbolos. Son aquellos que pueden o no aparecer en escena, aunque sí se mencionan. Ya pueden ser un elemento, un animal, una cosa que adquiere personalidad. A lo mejor yo puedo acordarme, a lo mejor dentro de una historia, un personaje se puede acordar de otro personaje, lo puede mencionar, pero no ese personaje que se menciona no está realizando ninguna acción dentro del relato, sino que es algo imaginario, es algo que el personaje menciona solamente. ¿Ya? No es que esté en situ en la historia. Por eso se llama símbolo, porque es una simbología solamente. Ya por lo general pasa cuando los personajes se acuerdan de algún familiar dentro de los personajes de la historia, ya que ya ha fallecido, sino que lo mencionan, pero ese personaje no está in situ en la historia. Por eso es un personaje símbolo. ¿Ya? Entonces tenemos estos nuevos tipos de clasificación de los personajes, chiquillos. Estáticos, dinámicos, siluetas y símbolos. La atmósfera es el clima espiritual, ¿ya? O sea, el ambiente como nosotros lo conocemos mayormente psicológico. ¿Te acuerdas que siempre aparecía el ambiente físico, el ambiente psicológico? Pero ahora lo vamos a encontrar como atmósfera, ¿ya? Y la atmósfera puede ser alegría, tristeza, indiferencia, coraje, melancolía, rabia o cualquier otro sentimiento dentro de la historia. Ya, o sea, son todos los estados de ánimo que se respiran o que se traspasa del lugar descrito, ¿ya? Y responde a la pregunta ¿dónde? ¿Ya? O sea, el ambiente es el marco escénico, se añade al marco temporal o el tiempo que dura la acción, así como la época que se enmarca y la atmósfera, ¿ya? El ambiente, ya estamos hablando del ambiente físico, ya es el lugar, es la época donde transcurre la historia. Y la atmósfera tiene que ver con el campo espiritual, ya con el estado anímico que se representa en la historia o que se traspasa dentro de la historia, ¿ya? Entonces, chiquillos, me gustaría que Mauricio Cáceres me indicara la diferencia, y ahí que no le entendí mucho lo que me acaba de decir, la diferencia entre la atmósfera y el ambiente.
Por el chat, si gusta Mauricio, ¿me pudiese dar la respuesta, por favor? Ya, ya Mauricio, o sea, el ambiente es físico, la atmósfera es emocional. Ya, espero que quede claro entonces que cuando ustedes les pida mencionar el ambiente dentro de la historia, ustedes me digan, o todos los alumnos ahí me respondan claramente, y que el ambiente corresponde al lugar físico dentro de la historia, y la atmósfera es todas las emociones, ya, o los estados de ánimo que están dentro de la narración. Y después tengo el tema o la idea central, ¿ya? Es el mensaje que el escritor quiere comunicar en su obra, ¿ya? Consiste, chiquillos, en la teoría o el significado que se desprende de la literatura. Y responde a la pregunta ¿por qué? Ya cada vez que yo tengo la respuesta del por qué es la idea central o el tema. ¿Por qué el autor escribió esto? ¿Ya? ¿Por qué el escritor me quiere comunicar esto o para qué? Y ahí yo voy a encontrar el tema o la idea principal de lo que se está narrando. Y llegamos a lo último, creo, sí, antes de la actividad, que es el punto de vista. ¿Ya? Y aquí yo quiero que ustedes me digan, a ver si se acuerdan, cuál es la clasificación que yo tengo de los narradores. Tengo por un lado los narradores que son homodiegéticos y por otro lado los narradores que son heterodiegéticos. A ver, ¿quién me podría decir cuál es la diferencia de esos dos grupos? Recuerden que el narrador es quien me va contando, relatando la historia. Esto lo vimos en clases presenciales. ¿Se acuerdan que yo les hice un mapa? Se lo expliqué bastante. Y lo hemos visto en varias guías también. ¿Ya, Anastasia? Mejor no se acuerda. Ya, ahí la Anastasia me dio la respuesta. Bien, Anastasia, los narradores que son homodiegéticos son todos los que me van a contar la historia desde su punto de vista, que ellos participan de la historia. Y a medida de su participación, ellos me van a ir contando lo que sucede. En cambio, los heterodiegéticos son todos los personajes que no participan de la historia, sino que están afuera, que simplemente van a narrar de acuerdo a lo que están observando, ¿ya? Y en este caso, los narradores que sí participan de la historia, por lo tanto corresponden al homodiegético, serían narrador protagonista y narrador testigo, y los heterodiegéticos que están fuera, que solamente observan, son el omnisciente y el de conocimiento relativo, ¿ya? Ahí para que lo escriban, porque estas preguntas, eso sobre todo los narradores homodiegéticos, narrador omnisciente, todo lo que yo les estoy explicando lo va a perseguir hasta cuarto medio. Así que es muy importante que lo tengan
muy, pero muy claros, chiquillos, ¿ya? A ver, los puntos de vista narrativos. Nosotros tenemos que tener en cuenta, chicos, que el narrador es la voz a través del cual el autor me da a conocer la historia. Ya es algo, es una voz ficticia, es una voz creada. Y de acuerdo del punto de vista narrativo, de acuerdo a cómo se narra, cómo se cuenta la historia, yo puedo clasificar al narrador de acuerdo a cómo se me va contando. O sea, si el narrador me cuenta la historia en tercera persona, ese narrador va a ser omnisciente. Y recuerden que yo siempre les digo que el omnisciente es como un dios. ¿Por qué? Porque conoce tanto el mundo externo, todo lo que está sucediendo, como también el mundo interno de los personajes, todo lo que ellos sienten, lo que piensan, incluso el futuro. Cuando se narra en primera persona, o sea, yo, ya se utiliza el pronombre personal yo, corresponde a un narrador protagonista, ¿ya? Acá es cuando el personaje se transforma en narrador. El personaje, como él está viviendo la historia a raíz de su experiencia, me va a ir contando lo que va sucediendo, ¿ya? Aquí la participación del lector será más exigente, puesto que se deberá construir lo que no se dice, pero se infiere. Ya aquí muchas veces hay mucha inferencia, diferencia que con el omnisciente, porque el omnisciente cuenta absolutamente todo. Él no se guarda nada, cuenta hasta los pensamientos. En cambio acá, en primera persona, cuando el protagonista relata, no cuenta todo, entonces nosotros tenemos que ir fijándonos en las acciones, en la forma de actuar, en las emociones que va transmitiendo e ir infiriendo muchas cosas, ¿ya? Y por último tenemos la narración en segunda persona. Aquí es cuando un personaje se desdobla, o sea, que se refiere tanto a él como a una segunda persona. Es un personaje que va contando la historia ya de otro personaje. Y aquí es el personaje testigo. Entonces, de acuerdo a cómo yo voy a ir narrando, tengo una clasificación. Tercera persona omnisciente, primera persona protagonista, segunda persona testigo. ¿Ya? Esto lo manejan, chiquillos. Yo sé que lo manejan. Espero, no equivocarme. Entonces, vamos con la actividad. Actividad de la clase de hoy. Aparece un cuento, un microcuento, ya que ustedes se darán cuenta que es muy pequeñito. Por eso se llama microcuento, ya porque se diferencia con el cuento en que es una historia condensada con inicio, desarrollo y desenlace, al igual que un cuento, pero que suele tener un final abierto, ¿ya? Y eso hace que el lector genere sus propias interpretaciones, ¿ya? Tiene una estructura similar a la del cuento, pero es muy condensada. Al ser tan pequeña, ya es una historia muy cortita, de extrema brevedad, ¿ya? Pero tiene las mismas características que todos los textos narrativos. Este texto yo se los di como actividad la clase de ayer, así que hoy día lo vamos a trabajar en la clase de hoy, ¿ya? Así que muy atentos. Necesito ver quién me puede ayudar con la lectura. Es súper pequeñito. Es un micro cuento. Ya, Ulises, yo sabía que te iba a gustar. Ahí sí, ahí solicité tu audio. Hola, Miss. Esto es lo tuyo, Ulises. ¿Todo eso? De ahí donde ¿Sí? dice la sangre. Desde la sangre en el jardín. Todo El título. Sí. Sí, ya. La sangre en el jardín. Ramón Gómez de la Sierra. El crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo si no hubiera sido por la fuente central del jardín que, después de realizado el asesinato, comenzó
a estar agua muerta y sangrienta. Le correspondía entre el disimulado crimen dentro del palacio y la veta de agua rojiza sobre la taza repodrida de verdosidades, dio toda la clave de lo sucedido. Ya. Muy bien, Ulises, muchas gracias por tu lectura. Dime, ya quédate aquí, Ulises, no se silencie. ¿Qué te llamó la atención del microcuento que acabamos de leer? Es que el título me llamó la atención porque desde el título ahí entendí al tiro que es el significado como de un crimen. De un crimen. Te dio a entender inmediatamente el tema, ¿cierto? ¿De qué se trata? Ujú. Ya bien. Y Ulises, acá hay una característica que te dice claramente lo que sucede o tú tienes que inferirlo. Tengo que como inferirlo porque dice solamente partes donde se dio el asesinato. Muy bien, Ulises. Aquí en este microcuento no nos dice todo clarito porque es tan pequeñito que nosotros tenemos que ir deduciendo qué es lo que está sucediendo. Muy bien, Ulises. Excelente tu participación. Muchas gracias. Súper bien, chiquillos. Ya, entonces, luego de la lectura, ahí lo voy a dejar un minutito para que ustedes lo lean porque después necesito que me respondan unas preguntas que también van relacionadas con el ticket de salida que me tienen que realizar antes de terminar la clase. Así es que léanlo, analícenlo, les doy 2 minutitos para que puedan leerlo y después voy a dar 2 minutitos más para que me respondan las preguntas que voy a dar a continuación. ¿Ya? Lo voy a leer igual en todo caso para que quede más claro. La sangre en el jardín. Ramón Gómez de la Serna. El crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo si no hubiera sido por la fuente central del jardín que, después de realizado el asesinato, comenzó a echar agua muerta y sangrienta. La correspondencia entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua rojiza sobre la taza repodrida de verdosidades dio toda la clave de lo sucedido. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está analizado? ¿Vieron más o menos de qué se trataba? A lo mejor los personajes que están involucrados, el personaje que está involucrado, ¿quién podría ser? Para darle las preguntas. Ahí sí me pueden decir por el chat. ¿Sí? Ya. Vamos con las preguntas entonces. Pregunta número 1. ¿Qué te informa el cuento sobre el crimen? O sea, ¿cuál es la información que me está entregando el cuento sobre el crimen? Ahí Ulises le dio justo en el clavo de qué se trataba, ¿cierto? El cuento con solamente leer el título. Ya nos dimos cuenta que había un crimen, que algo había sucedido. Pero ¿qué es lo que se nos dice, qué es lo que se nos dice de este crimen? ¿Qué se nos está informando? ¿Ya? Eso es lo que ustedes me tienen que escribir. 2. ¿Por qué la fuente arrojaba agua muerta y sangrienta? Ahí ustedes me tienen que crear una hipótesis. ¿Qué creen ustedes a partir de lo que se dice el relato? ¿Por qué creen que la fuente arrojaba este tipo de agua? ¿Ya? Y número 3, ¿por qué creen ustedes que una narración se puede interpretar de diferentes maneras? Estas 3 preguntas doy 2 minutitos para que las respondan y ahí voy dando la palabra.
Ya, niños, niñas, ¿estamos listos? ¿Sí? Si me pueden decir por el chat, ¿tienen las respuestas? ¿Les vuelvo a proyectar el microcuento? Díganme, respóndanme algo, por favor, porque siento que estoy haciendo la clase sola a veces. Ya, bien, Tommy, ¿estamos? Entonces, ¿sí es que está listo o sí es que les muestre de nuevo el microcuento? Ya, ya el cuento. Ya, algunos que están listos, otros que les cuente. Ya, les muestro de nuevo a algunos que me están pidiendo el microcuento. Otra vez, ahí está. Pueden sacarle, a ver, pueden sacarle un pantallazo, ya una foto a las preguntas. Pueden escribirlas por ahí. ¿Las tienen ya? Les vuelvo a mostrar el cuento para que las puedan responder. Ya, ahora le muestro el microcuento. De nuevo, que algunos compañeros que me lo están solicitando, Tommy, por eso, ¿ya? Ya un minutito más. Ya, ahora sí, ¿estamos? Vamos con la revisión entonces, chiquillos, de este microcuento de Ramón Gómez de la Serna, que fue un periodista y escritor español de vasta trayectoria literaria, ya que nació en Madrid en 1888 y falleció en Buenos Aires en 1963, ¿ya? Así que ahí le aportó un poquito para que sepan quién fue el escritor de este microcuento. Ahora, ¿qué información se nos entrega sobre el crimen? ¿Quién me puede dar la respuesta? Ya, Tommy. O sea, a mí lo que yo deduzco es que me da información sobre el crimen, que la fuente botaba agua roja o sangre, como se dice en el texto. Ya, súper bien, Tomás. Ahí tenemos una información explícita. Ya aparece claramente aquí. Me voy de nuevo, ¿cierto? ¿A ¿Dónde es que me aparece? Ayúdame. En la línea. En la primera línea, como en la primera. En la segunda. En Ya, la en la penúltima. tercera. Sí, dice, realizado el asesinato comenzó a echar agua muerta y sangrienta. Es una información explícita que nos está dando sobre el crimen. Muy bien, Tomás, excelente. Ya, es algo que nos está expresando claramente sobre el crimen. Súper bien, Tommy. Ya, a ver aquí, ¿qué más? Bien, pero a ver, que el crimen era secreto y que la fuente reveló que hubo un asesinato. Súper bien. Aquí de los hermanos Burdiles quiero que me digan cuál de los dos fue el que me respondió la pregunta. Ya, o fueron los dos o fue uno. ¿Ya? Súper bien, chiquillos. Exacto. Esa información se nos entrega de acuerdo a la lectura. Son informaciones explícitas. Como nos decía Tomás, que la fuente empezó a emanar cierto sangre, o sea, agua de color
sangrienta, ¿ya? Y acá los hermanos, fuimos los dos ya, ambos me dicen que hubo un crimen, que este crimen era secreto, y que la fuente reveló el asesinato. Súper bien, excelente, chiquillos. Vamos con la número 2. ¿Por qué la fuente arrojaba agua muerta y sangrienta? Formula una hipótesis a partir de lo que dice el relato. Y aquí Ulises ya me tenía la respuesta correcta. La voy a leer con tu permiso, Ulises. Dice, seguramente asesinó a la persona en un lugar donde saliera el agua de la fuente y entonces absorbió la sangre. Es un cuento de asesinato con información sobre lo que pasó después de ese asesinato, porque el narrador relata la historia de diferentes maneras. Excelente, Ulises, muy buena tu interpretación y excelente porque me acabas de indicar también información sobre el narrador, que es muy importante, que no empieza a contarme desde que partió el crimen, sino que lo hace contándome la historia desde otro punto de vista, sino que desde prácticamente el final. Habla hermano Furti me dice, mi hipótesis es que escondieron el cadáver adentro y el agua se mezcló con la sangre. Súper bien, excelente chiquillos, muy buena hipótesis. Aquí los hermanos Furti andan muy cerca de la respuesta, que después en el ticket de salida se van a dar cuenta. Felipe Madariaga, escondió el cuerpo en el drenaje de la fuente, también puede ser, ¿cierto?, una hipótesis. Y se dan cuenta, chiquillos, que a raíz de este microcuento, que no nos dice claramente qué es lo que pasó, sino que tiene muchas cosas escondidas, nos cuenta parte solamente de la información de lo que sucedió, el trabajo de los lectores de nosotros es poder interpretar. Y ustedes lo que están haciendo es sacar conclusiones, interpretar realmente qué fue lo que pasó. Y si nos damos cuenta, aquí hay 3 compañeros que me entregaron, bueno, 4 porque la hermana ahí son 2, interpretaciones totalmente distintas. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? ¿Por qué a raíz de un mismo cuento, microcuento, una historia, podemos tener diferentes maneras de interpretarlo? A ver, Tomás me está levantando la manito. Ahora mismo, escucha. Sí, súper bien, Tommy. Yo creo que la última sería porque deja varias cosas abiertas, o sea, sueltas. Por eso podemos inferir cosas, porque deja cosas sin revelarse. Por eso podemos sacar nuestras propias hipótesis. Hipótesis. Muy bien, Tomás, como tú me dices, y una característica de los microcuentos es que por lo general siempre dejan un final abierto y eso da a que todas las personas podamos tener distintas interpretaciones, como tú me dices. Muy bien, Tommy, excelente. Súper bien, como siempre, las participaciones, Tomás. ¿Ya? Y acá los hermanos me dicen, porque no nos dice todo lo que pasa, y uno puede sacar distintas conclusiones. Súper bien, chiquillos. Y Anastasia, por los diferentes puntos de vista, excelente, excelente, muy bien, chiquillos, porque como ustedes me están diciendo, como no nos dice todo lo que pasa, no nos entrega toda la información, y el final también es abierto, como nos decía Tomás, y no podemos dar cuenta, también asociamos que todos tenemos distintos puntos de vista, todos tenemos distintas formas de pensar y eso tiene que ver con la información adquirida del lector. Entonces, como todos también tenemos distintos pensamientos, ya hace que interpretemos una lectura de diferente manera. No todos a lo mejor cuando leen un libro lo interpretan de igual modo o no a todos les gusta un tipo de libro. Y eso tiene que ver también con los gustos y la interpretación. Así que súper bien, chiquillos, los felicito por la actividad, genial y muy bien respondida. Vamos con el ticket de salida, porque la actividad estuvo muy, muy buena. Aparecen acá, antes de terminar la clase, vamos a terminar justito, chiquillos, 3 preguntas, que si ustedes se fijan en el ticket de salida siempre lo empleaba yo en las guías, que en la actividad final, con la que yo termino la clase, y en este caso
Ustedes me van a entregar las respuestas correctas por el chat, ¿ya? Voy a ir dando, porque te voy a ir verificando nombre por nombre, las preguntas si están correctas o no. Voy a ir pidiendo de acuerdo a los números, ¿ya? En primer lugar, voy a necesitar que me respondan del ticket de salida la pregunta número 1, ¿ya? ¿Quién es el narrador del texto? A. Ramón González de la Serna. B. Alguien que sabe lo sucedido. C. Un personaje sin importancia. O D. Sudamericana. Por el chat, todos respondiéndome desde ahora ya la pregunta número 1. Solamente la número 1. Por el chat, todos respondiéndome porque voy a ir viendo los nombres. ¿Ya? Sales. Ya vamos respondiendo, chiquillos. Tengo solamente a 4 alumnos. Sí, mis. Sí, aquí lo estoy viendo. Tengo solamente a 2, 3, 4 alumnos que me han respondido. Estoy esperando. Acá están los otros niños. Ya, Felipe Madariaga. Tomás, tienes que abrir el chat y enviarme la respuesta, la letrita solamente, si la A, la B, la C o la D. Ya vuelvo a dar la instrucción. Ian, de acuerdo a la lectura, estoy ya en la actividad final, que es el ticket de salida. Ya hay 3 preguntas de las cuales solamente estoy pidiendo recién la número 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? Me tienes que enviar por el chat, escribir en el chat la alternativa correcta. ¿Ya? ¿Quién es el narrador del texto? Ramón Gómez de la Serna. B. Alguien que sabe lo sucedido. C. Un personaje sin importancia. D. Sudamericana. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos que me han respondido. Estoy esperando a los demás. Es la forma que yo tengo para saber si estaban atentos a la clase, chicos. Estoy pidiendo solamente la número 1, ya, porque voy por orden. Como debo registrarlos, chicos, entonces por eso. Ya, Ulises, ahí me queda claro. Me ha respondido la 1. Benjamín Valverde, Martín González, Tomás Romero, Ulises, hermanos Burdiles, Felipe Madariaga, Anastasia, Ian González. Bien, Isidora. Isidora Dachelet. ¿Qué más? Ya, estaríamos. No espero más, chicos. Martín, no hay ningún Roberto. Ah, sí, Ramón. Ahí lo corregiste. Ya, voy con la 2. Ya, por honor al tiempo y a los alumnos que me están respondiendo. 2. ¿Dónde se ambienta la historia? Ahora envíame la respuesta de la 2. A, en un palacio. B, en una fuente. C, en una ciudad. D, no se sabe.
Ya, aquí... Ya, bien. Aquí me están respondiendo exactamente los mismos niños. Ya, y la 3, ¿qué debe haber sucedido con el cuerpo? A, lo enterraron bajo tierra. B, lo quemaron y lo enterraron. C, lo escondieron cerca del lugar. D, lo arrojaron a la fuente. Bien, 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 bien. Y sí me respondió la 2. Ana Isidora. Ya, bien Isidora, ahí registré tu respuesta. Martín. Ya, estamos, creo que nadie más me envía las respuestas. Ya, estamos con los tickets de salida registrados, todos los niños que me enviaron sus respuestas, ya que son Benjamín, Martín, Tomás, Ulises, los hermanos Burtiles, Felipe Madariaga, Anastasia, Ian González, Isidora Dache, le tengo a Tomás Romero y Tomás... Tomás Romero y Tomás González. Ya. Doy las respuestas correctas, chiquillos. ¿Cuáles son? 1. ¿Quién es el narrador del texto? No podía ser la A. Ahí algunos me estaban diciendo que era la A. ¿Por qué no puede ser? Porque Ramón González de la Serna es el autor. Es quien escribió el microcuento. Por ende, él no participa de la historia, no es un personaje. Dentro del microcuento no nos dice que hay un personaje claramente, pero se nos da por entender que hay alguien que sabe todo lo que está sucediendo y que nos está contando la historia. Por lo tanto, la alternativa correcta era la B. Alguien que sabe lo sucedido. Así que felicito ahí a todos los que me escribieron que era la alternativa B, porque estaban ahí entre la A y la B. Varios se confundieron con que era Ramón Gómez de la Serna. 2. ¿Dónde se ambienta la historia? Algunos me pusieron en un palacio, otros en la fuente, otros que no se sabe. La respuesta correcta era en un palacio, porque lo dice claramente, explícito en el microcuento, chiquillos, que dice la correspondencia entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua rojiza, o sea, nos dice que hubo un crimen, que esto está ambientado en el palacio, que la fuente se encuentra dentro del palacio. Por lo tanto, la alternativa correcta era la A, y la mayoría me puso que era en un palacio, así que correctísimo. Pucha, Elise, pero a cualquiera le pasa y por eso estamos aprendiendo, así que no se preocupe. Y 3, ¿qué debe haber sucedido con el cuerpo? Aquí algunos me pusieron que lo escondieron cerca del lugar y otros que lo arrojaron a la fuente, y ahí felicito a los hermanos Burdiles por su interpretación del texto, que me dijeron anticipadamente que lo habían dejado, lo habían arrojado a la fuente y por eso esta se había transformado su agua en color, en agua sangrienta, digamos, así que los felicito porque la respuesta correcta
de qué pudo haber sucedido con el cuerpo era la D, que lo arrojaron a la fuente. Así que felicitaciones, chiquillos, por su participación. Correcto. Sí, Felipe, muy, muy bien, muy, muy bien. Sí, Benja, así que los felicito a todos primero por participar, por aprender todos juntos, por no tener miedo a equivocarse, ¿ya? Yo creo que es súper importante, yo siempre le he dicho, también es bueno equivocarse, chiquillos, es bueno participar, porque así vamos aprendiendo, ¿ya? Sí, pero no se preocupen, sí. Esa es la idea, que vamos trabajando todas las clases aunque sea una actividad chiquitita, ¿ya? Y estamos acá para aclarar dudas y para responder y aprender todos juntos. Así que esa ha sido la clase de hoy, muy bien con sus tickets de salida, registrados los alumnos que participaron y lo rindieron. Así que muy, muy bien. Ya, esa ha sido la clase del día de hoy, chiquillos. Muchas gracias por la participación, por el aprendizaje del día de hoy. Recordarles que deben ir leyendo su libro, que está, se lo subí en Classroom, ya está en PDF y también está en el blog, ya, así que para que lo vayan leyendo, ya, porque en 2 semanitas más yo subo la guía y después lo revisamos vía Zoom. Cualquier cuestión, cualquier pregunta, ¿cierto? Que ustedes tengan, la pueden hacer ahí, está mi correo y también está Classroom. ¿Ya? Así que muchas gracias por su participación, tanto por el chat como levantando la manito, así que nos vemos el próximo miércoles, que tengan una excelente semana. Antes de que se me olvide, los alumnos que realizaron su evaluación formativa de agosto, revisen sus correos, los que tienen ahí ligados a Classroom, porque están ya hace como 2 semanas atrás en realidad, su retroalimentación, para que la revisen si no lo han hecho, ya, y si lo hicieron, por favor, envíenme recibido. Por último, respondan para saber que están informados, ¿ya? Y los que no, comuníquense conmigo, por favor, porque es muy importante que realicen la evaluación formativa, ¿ya? Porque tenemos que tenerlas. Es el único registro que nosotros estamos teniendo para después aquí a fin de año. Recuerden que deben tener ustedes evaluaciones, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana, que tengan una excelente tarde con mucha energía y que estén muy bien. Cariños a todas sus familias y a descansar.